Bienvenidos, buenas tardes. Les presento aquí, vamos a tener un entretenido, espero, un panel acerca de dispositivos médicos, de lo que entendemos, lo que nos gusta y lo que nos gustaría también un poco. Conmigo está el doctor Ramsés Galás, él es CEO de GS Biomedical, y tengo también a Ricardo Rivera, que ya creo que entre ellos dos hay una buena diferencia de edades, eh, tanto de experiencias como de edades, por lo que estuve viendo el otro día. Vaya que sí, Entonces, experiencia más que bienvenidos. nada. Si gustan darme nada más una breve introducción de ustedes, un minutito, por favor. ¿Quieres, ¿Quién Ramsés, empieza? primero? Okay. Bueno, Adelante, doctor. ok, gracias. Bueno, pues yo soy Ramsés Galás. Yo soy director de la empresa GC Biomedical. Tenemos 10 años trabajando en el tema de diseño y desarrollo de dispositivos médicos. Nosotros nos dedicamos a desarrollar dispositivos médicos clase 1, clase 2, clase 3, dependiendo del nivel de riesgo del dispositivo, tanto para México como para Estados Unidos y Canadá. Entonces, dentro de nuestra gama de desarrollos tenemos pues, proyectos de dispositivos endovasculares, dispositivos ortopédicos, de cirugía ortopédica, cirugía artroscópica, diagnóstico in vitro, diagnóstico de cáncer cervicuterino, dispositivos de pediatría. Entonces tenemos una gama muy amplia de dispositivos de distintas categorías, repartido también en 3 países por ahora. Y bueno, de alguna manera pues yo me he dedicado a este tema porque me gusta mucho el diseño y desarrollo de dispositivos médicos. Yo soy ingeniero mecánico, egresado del TEC de Monterrey. Después hice una maestría en ingeniería mecánica en la Universidad de McGill en Montreal, y posteriormente hice un doctorado en ingeniería biomédica en la Universidad de McGill en Montreal. Me gradué en el año 2009 y justamente en el año 2009 es cuando me regreso a México precisamente para dar inicio a lo que es esta empresa que hoy por hoy pues ya ha tenido bastante experiencia en el tema de diseño de dispositivos médicos. Genial, muchas gracias, Ramsés. Vamos a abrirle un poquito el micrófono acá a Ricardo, por favor. Sí, bueno, muchas gracias, Fernando. Yo soy Ricardo Rivera, soy especialista de producto en la empresa TINC, que significa Tecnología en Ingeniería Clínica, ¿no? Y básicamente mi función es distribuir el software, un software de gestión de equipo médico que apoya a los hospitales y a los ingenieros clínicos a mantener sus dispositivos médicos seguros, rentables durante su vida útil, seguros, disponibles y rentables durante su vida útil, ¿no? Y también me desenvuelvo en proyectos de ingeniería clínica. Como mencionó Ramsés, el doctor Ramsés mencionó algo relacionado al TEC de Monterrey, y yo soy también Exatec, nomás que aquí la diferencia fue que el doctor Ramsés me dio clases de ingeniería cardiovascular y ingeniería en, ¿qué fue? Esta de biomecánica. Entonces, conozco algo y sé más o menos qué es lo que hace. Y pues veo más que nada, así como Ramsés les comentó mucho de lo que hace él relacionado a investigación de dispositivos médicos, crear tanto clase 1, clase 2, clase 3, innovar y todo este rollo. Yo me encargo, me desenvuelvo más que nada, ahora sí que en el área de la ingeniería clínica, ¿no? En cómo le hago tanto en México, Latinoamérica, en apoyar a hospitales a que tengan mejores procesos relacionados a ingeniería clínica. Genial, genial. Me parece perfecto. Entonces tengo que hacer una pequeña corrección aquí. No es nada más doctor, sino también maestro, porque nos sigue enseñando a todos. Así, para pronto. Vamos a empezar un poquito ya más a meternos un poco sobre el tema. La parte de dispositivos médicos coincidimos, o al menos yo me voy mucho por la idea de que tiene un sinfín de aplicaciones, y el detalle es la relevancia que no hemos podido aterrizar en nuestras cabezas, ¿no? Por ejemplo, Ramsés ya tiene más de 10 años picando piedra, sobre todo con muchos dispositivos. Ya nos dio una pequeña introducción de lo que ha hecho su empresa, o de más o menos qué nivel ha logrado solidificar. Pero para el público que está un poquito más desconectado de toda la línea que ya hemos trazado y que hemos vivido algunos en nuestras experiencias profesionales, ¿cómo podemos introducir un poquito el tema hacia un público un poquito más general de los dispositivos? Ok, ahí me gustaría profundizar un poquito en el tema de qué fue lo que a mí me llevó a empezar a desarrollar esta empresa. Yo
pues como dije hace rato, yo no soy ingeniero biomédico de profesión. Yo me hice ingeniero biomédico después de mi doctorado. Entonces, esto nace porque, pues, dada mi naturaleza de ser ingeniero mecánico, a mí me gustaba mucho el diseño de producto. Yo en aquel entonces, yo ni me imaginaba que iba a acabar en el tema médico, ¿no? Entonces yo iba a diseñar piezas industriales en general, ¿no? Todavía lo sigo haciendo, pero no es mi fuerte hoy por hoy. ¿Y cómo se da inicio a una empresa de diseño y desarrollo de dispositivos médicos? Bueno, se da inicio porque yo detecto una necesidad muy fuerte, o más bien una oportunidad de mercado muy fuerte en este mercado. ¿A qué voy con esto? México hoy por hoy importa el 90-92% de dispositivos médicos del consumo propio del país, y en general pues nadie está produciendo dispositivos médicos para México y para Latinoamérica. Entonces yo lo que quiero dar a entender con esto es que hay una oportunidad de mercado enorme, de un gran potencial de hacer muchos negocios para diseñar dispositivos médicos que no nada más sean replicar tecnologías ya existentes para fabricarlas más baratas en México, sino que también podemos diseñar cosas que puedan ser incluso mejores que en otros países, pero sí con el factor de hacerlo lo suficientemente asequible al paciente, porque nosotros en el país, en México, tenemos una deficiencia en cuanto a la atención y en cuanto a la cobertura de los dispositivos médicos. Es decir, el país tiene alrededor de unos $23 per cápita en gasto en materia de dispositivos médicos, mientras que, por ejemplo, Estados Unidos tiene cerca de $500 per cápita. Entonces, un poco más de 20 veces el presupuesto per cápita en Estados Unidos que en México. ¿Y cuál es el problema de eso? El problema es que Estados Unidos le vende a México. Y dado que el mercado de Estados Unidos es el 48% del mercado mundial, pues ellos al tener un gasto per cápita de $500 en materia de dispositivos médicos, pues ellos lo van a vender muy caro, porque se pueden dar el lujo de venderlo más caro. El problema es que cuando nosotros como país queremos importar, dígase, por ejemplo, por poner un ejemplo de estos días, los ventiladores mecánicos, están acostumbrados a venderlo, ¿sí? Entonces nos van a vender un ventilador mecánico a $65,000, $70,000, porque es precio de Estados Unidos, que domina el 48% del mercado mundial. Entonces, con un gasto per cápita 20 veces más grande que el nuestro. Entonces, ese es el gran problema, que nosotros tenemos que atenernos a las reglas de tener que comprar dispositivos caros, porque la ingeniería y el desarrollo y toda la tecnología que se desarrolló en Estados Unidos tiene mano de obra cara, tiene costos de ingeniería muy caros. Entonces, México, pues al tener un presupuesto per cápita 20 veces menor, pues no se puede dar ese lujo y seguimos teniendo un rezago de cobertura en salud. Y digo el ejemplo del ventilador mecánico como un ejemplo muy reciente, pero eso aplica tanto para tomógrafos, aparatos de diagnóstico, aparatos de tratamiento de terapias basadas en energía, dispositivos de diagnóstico in vitro, dispositivos clase 2, dispositivos clase 3. Es decir, cuando yo hablo de que el 90% de lo que importamos, ese 90% son esos dispositivos clase 2 y clase 3 que no estamos desarrollando en México, porque no ha despegado del todo la industria de dispositivos médicos. Y no lo digo de una manera negativa, lo digo como una manera de oportunidad de mercado, de poder desarrollar tecnología de alto nivel en el país. Y se tienen recursos, se tiene la legislación, se tienen todos los elementos, simplemente falta acostumbrarnos a desarrollar tecnología de alto nivel. Es decir, estamos en una etapa muy inicial de esta industria. Sí somos un país maquilador de dispositivos médicos muy importante a nivel mundial, somos de los primeros lugares, pero ojo, esa industria actual es industria maquiladora de exportación. Nada de lo que se produce en México es para consumo propio. Entonces, la idea de nuestro negocio fue, hace 15 años cuando empecé a pensar en todo esto, fue, vamos a hacer una empresa que desarrolle, que diseñe y desarrolle tecnología médica para México, para Latinoamérica, para aquellos países
que no tienen el poder adquisitivo para poder atender las necesidades de cobertura en salud pública por el gasto presupuestal tan bajo que tenemos en países como México y Latinoamérica. Entonces, la oportunidad de negocio aquí, la gran oportunidad de negocio es poder desarrollar tecnología médica más barata, más asequible, de igual calidad, porque tenemos todo el expertise para hacerlo, pero dirigida al mercado local. ¿Por qué? Porque entonces vamos a poder competir contra cualquiera de los grandotes, porque por términos de precio vamos a ser muchísimo más barato en el desarrollo de tecnología médica en México. Genial, me parece, digo, todo el insight de cómo empezó GCE me encanta y yéndome por esa línea de tanto precio de mercado, precio de desarrollo y disponibilidad, me cruzo directamente con Ricardo. Ricardo que tiene, pues, que es una parte importante del equipo de Think, que ellos han aprendido y saben de las mejores maneras de administrar equipos en instituciones con mucho equipo médico, instituciones de la clínica per se. Sí. ¿Qué ven ellos? O sea, yo me imagino que ustedes, o sea, ¿cómo ves tú el span de la calidad diagonal precio de los equipos que adquirimos en México? Porque Ramsés está hablando, yo me imagino, bueno, entiendo que Ramsés está hablando un poco de la mitad de la gráfica, pero ustedes ven todos los equipos que se presentan en los hospitales. Sí, claro. Y ahorita, gracias por la pregunta, Fernando. Ahorita, con el tema del COVID pasó algo pues muy famoso, ¿no? Que el dispositivo más famoso que se volvió fue el caso del ventilador, y lo que dice el doctor Ramsés es muy cierto, que cómo es posible que el precio se llegó a inflar tanto, y pues simplemente si dices que el 48% del mercado es en Estados Unidos y lo pagan así, pues ahora cómo le haces tú para competir, ¿no? Y básicamente sí, Fernando, lo que nosotros nos basamos es cómo le ayudamos al hospital a hacer más con menos. Y aquí entran también muchos detalles, como dice el doctor, de que a lo mejor, por el mismo hecho de que no estamos acostumbrados a nosotros a desarrollar todo este tipo de dispositivos, más que hacerlos, muchas veces entra el malinchismo, ¿no? De que no, pues seguramente por ser extranjero es mejor. Y quién dice, desde ahí yo creo que ya estamos mal a impedir que se forme el desarrollo. Y sí, que fíjate que entre varios clientes se te acercan para pedirte ayuda, ¿no? De que, oye, Inge, pues ¿cómo le hago para, si me quieren vender un ventilador remanufacturado como si fuera nuevo y pues lo necesito, y cómo le puedo hacer? Y pues es simplemente buscar estrategias para poder ayudarlos, y de esta manera que todos salgan beneficiados. Inclusive también se hicieron famosos los que seguramente los conocen, ¿no? Los de respiración de alto flujo, que es básicamente no invasivo, y que de alguna manera, administrando un flujo alto de oxígeno, pues puede ayudarnos, pero no es la mejor alternativa. Entonces, sí hay mucho que hacer, pero me da gusto que se esté trabajando bien sobre esta línea, ¿no? Sí, la parte de los, digo, más en detalles muy técnicos y de terapias de respiración fueron como que la manera de empezar a sacar adelante un poquito el barco en lo que se Sí, tiene. sí, claro. Ahorita sí que el el ingeniero clínico está siendo mucho más volteado a ver, porque ahora sí, oye, fíjate que pues un hospital sin dispositivos médicos pues no te va a caminar, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ¿por qué somos así, como dice el doctor? ¿Por qué todo tiene que ser traído desde ahí? Pues ¿por qué no diseñamos aquí? Entonces, eso también me llama mucho la atención con todos los dispositivos que me toca ver en hospitales desde primer nivel hasta tercer nivel. Bueno, genial, o sea, ya o sea, de este punto en el que entendemos que pues, tenemos un mercado potencial que compra caro y que compra barato, que tenemos una oportunidad ahí en la mitad de la gráfica para tener desarrollos propios, que pues, hay empresas como GCE que tienen tiempo poniendo una línea, siendo una punta de lanza en lo que es esta industria. ¿Qué es lo principal que nos ha frenado? Porque somos buenos para manufactura. Entonces, ¿qué es o sea, dónde nos falla la profundidad para este tipo de proyectos? Ahí, Fernando, me gustaría opinar, ¿qué es lo que nos está fallando como país? Somos muy buenos para diseñar, somos muy buenos para manufacturar, tenemos todos los elementos para hacer la industria
de dispositivos médicos, una de las mejores del mundo. Ya la tenemos, es decir, ya tenemos la industria maquiladora que mencionaba yo hace rato, nada más que esa industria nada más se dedica a maquilar, a manufacturar dispositivos diseñados en el extranjero, y nada más nos están contratando para mano de obra. No es una industria que le esté beneficiando en este momento al país, ¿sí? ¿Por qué? Porque da el caso de que estamos produciendo ventiladores, pero para el extranjero, pues es que el único beneficio que tenemos es la mano de obra, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿qué nos está fallando como país? Mira, no es que nos esté fallando, estamos en una etapa temprana de una industria que apenas empieza a florecer. Es decir, en materia regulatoria, pues voy a hablar de hace unos 10, 15 años, cuando yo empecé GCE Biomedical. Toda la industria de la salud, de insumos para la salud, en aquel entonces estaba relacionada con la industria farmacéutica. Entonces, todos los lineamientos que había, principalmente las normas de buenas prácticas de manufactura, estaban orientadas a las buenas prácticas de manufactura para la industria farmacéutica. No había regulación para la industria de dispositivos médicos. Entonces, en el año 2012, finalmente, pues ya viendo un poco la presión de que los demás países de la OCDE ya estaban produciendo dispositivos médicos, pues también fue una especie de presión sobre el país de poder sentar las bases de establecer una norma oficial mexicana, que es la NOM 241, de las buenas prácticas de manufactura de dispositivos médicos. Fue hasta entonces, estoy hablando hace apenas 8 años. Entonces, yo siempre menciono, bueno, pues, por ejemplo, FDA tiene más de 100 años operando en temas diversos, ¿no? De fármacos, de dispositivos médicos, de drogas, de lo que sea. México... a nivel mundial. Sí, México apenas va a cumplir 8 años en este tema, ¿no? Entonces, no es que esté mala la situación, estamos aprendiendo de cómo suceden las cosas, a qué nos lleva el mercado. Yo este tema del COVID, yo lo veo como un detonante, o sea, un potencial detonante muy importante para que se pueda dar una industria de dispositivos médicos. Mucha gente en esta época quiso hacer el ventilador, muchas. Yo fácil conocí unas 80 iniciativas a nivel país de gente que quería ayudar y que quería hacer los ventiladores. Y qué bueno, ¿por qué? Porque entonces por fin voltearon a ver a la industria de dispositivos médicos como una necesidad, que sí la tenemos, independientemente que tengamos un virus que se llame coronavirus o no. Entonces, tenemos otras necesidades, tenemos altísimas incidencias de cáncer, tenemos nuestra causa número 1 de muertes en el país son enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares, y no tenemos una industria de implantes endovasculares como los stents, por ejemplo, que son dispositivos clase 3. Entonces, tenemos una serie de necesidades, no nada más ventiladores. Entonces, hoy por hoy, que ya mucha gente volteó a ver el tema del desarrollo de los ventiladores, pues como que a mí me emocionaba, porque decía yo, bueno, por fin ya hay más gente, ya hay más volumen crítico de gente que quiere impulsar esta industria. Obviamente, pues se dieron cuenta que la parte regulatoria en México, pues es difícil, está muy, tiene muchos factores que todavía no han terminado de resolverse por completo. Yo creo que es una buena guía el tema regulatorio en México, más sin embargo, le falta madurar mucho los procesos. O sea, nos falta experiencia. No tenemos, por ejemplo, no tenemos suficientes empresas que funjan como terceros autorizados para poder impulsar más rápido las tecnologías médicas en México. No tenemos mucha capacidad en cuanto a personal para poder hacer la revisión rápida de los dossiers, es decir, los tiempos de respuesta pues son lentos de alguna manera, ¿no? Entonces tienen ciertas incertidumbres en cuanto a cuándo voy a recibir una respuesta yo de las agencias regulatorias. Entonces, eso de alguna manera ha contribuido a que la inversión en México para el desarrollo de tecnología médica se haya ahuyentado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como país? Es establecer las bases bien claras, darle certidumbre regulatoria a esas empresas que quieren invertir, darle una certeza de que las cosas van a fluir de una manera adecuada, correcta, bien revisadas, sin contratiempos, sin corrupción.
para que pueda empezar a florecer esta industria como debe de ser. ¿Por qué? Porque hoy por hoy gastamos más de 5,000 millones de dólares en materia de dispositivos médicos en México anualmente. Importamos el 90%. Estamos hablando de que estamos importando el 90%. Ese 90% que importamos, esos 4,000 millones de dólares que estamos importando, más o menos, según mis cálculos a grosso modo, estamos desperdiciando el 70% de ese recurso. ¿Por qué? Porque estoy pagando mano de obra cara en Estados Unidos o en Japón o en Europa. Estoy pagando materiales caros, estoy pagando certificaciones caras del extranjero, estoy pagando por el gasto logístico, estoy pagando por costos regulatorios muy altos para desarrollar un dispositivo médico en el extranjero. Entonces, todo ese costo viene asociado al precio final al cual nos van a vender el ventilador, por ejemplo. Entonces, nosotros estamos pagando una prima muy cara por tecnología desarrollada en el extranjero. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros de repente decidimos hacer la industria en México y el gobierno federal sienta muy bien las bases de cómo debemos trabajar de manera ordenada para que podamos trabajar con la tranquilidad de que va a haber certidumbre regulatoria, con la tranquilidad de que va a haber inversión, con la tranquilidad de que va a haber terceros autorizados que nos van a sacar rápido en nuestras iniciativas de tecnología médica? Entonces, ese 70% que actualmente estamos desperdiciando, porque es el costo asociado de comprar los dispositivos en el extranjero, ese 70% de los 4,000 millones de dólares, 2,800 millones de dólares se van a quedar en el país, que bien se pueden reinvertir en programas de ciencia y tecnología, en programas de apoyo para materia en tecnología de salud. Entonces, a mí lo que me gustaría ver, y que lo he dicho por muchos años, es que se establezcan las bases regulatorias estrictas, que funcione todo como debe ser. Brasil lo hizo hace como 15 años y hoy por hoy Brasil nada más importa el 30% de su tecnología, y que de alguna manera se favorezca. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, que se favorezca que la tecnología mexicana, hecha en México, se le dé prioridad en las licitaciones, o que se le dé prioridad en el cuadro básico de compras de los hospitales. Entonces, eso va a empezar a cambiar la perspectiva, y eso es lo que va a detonar a que más inversionistas quieran entrarle a desarrollar tecnología médica en México, para México y para Latinoamérica, y son oportunidades muy grandes de negocio. Estoy hablando que es un pastel de 4,000 millones de dólares. Entonces, pues ¿quién no quisiera entrarle a ese pastel de 4,000 millones de dólares que nadie le está entrando en este momento? Sí. No, y que lo que más derrama es cosas en medio, no el producto final ni siquiera. ¿Sí? Algo que me gustaría complementar antes de que se me pase ahorita que mencionaste, doctor, lo del pastel se me hace muy, muy interesante, ¿no? Que en vez de, ok, por esto que dice que a lo mejor el mercado está muy grande y puede salir mucha competencia, pero ahora sí que yo recomendaría a la gente que esté interesada en esto es, pues, repartirnos el pastel en vez de andarnos peleando por las migajas, ¿no? Entonces eso me llama mucha atención que lo comentas, que puede ser un incentivo muy importante para este país. Y antes de que se me olvide, también mencionaste ahorita sobre las regulaciones, ¿no? En el caso que me tocó vivir también ahorita con COVID, es que mucha gente ahorita que mencionan, ¿no? Que había mucha iniciativa, mucho que quería ayudarnos, esto de que no, pues cómo voy a dejar que la gente se muera, ahora sí que un ventilador, pero no más crear un dispositivo que va a estar conectado directamente con tu tracto respiratorio invasivo, no es nomás hacerlo por nomás, pues tiene que pasar por muchas cosas, que es lo que me gustaría enseñarle a los que nos escuchan, para que aprendan que no es nomás hacerlo por hacerlo, sino que hay todo un detrás para hacer esto. Por favor, Ricardo. O sea, comentarlo, no sé si nos puedes ayudar aquí, doctor. Pues por ejemplo, bueno, que lo que mencionas de regulaciones, pues el tiempo que tarda el COFEPRIS en contestar, si quieres hacer algo nuevo, pues tiene que estar avalado, tiene que cumplir con ciertos requisitos mínimos para que el ventilador pueda ser usado en paciente, por ejemplo, por mencionar algunas. El otro día escuché una frase muy cierta, ¿no? Porque había un debate muy al principio de cuando había las iniciativas de los ventiladores, en donde pues las iniciativas pedían flexibilidad ante COFEPRIS.
y estoy de acuerdo que se den flexibilidades, como en Estados Unidos, Inglaterra, algunos países de Europa dieron flexibilidades para desarrollar ventiladores de emergencia. En México no tenemos una figura como en Estados Unidos de lo que le llaman el EUA, Emergency Use Authorization. No existe esa figura legal. Se tuvo que crear una para el ventilador. Sí la hicieron, se dieron ciertos lineamientos especiales para poder desarrollar los ventiladores, pero de alguna manera yo notaba que la gente, por la desesperación de cómo veíamos que se venía a venir la cosa, pues decía mucho, no, es que vamos a brincarnos todas las reglas y vamos a ir a agarrar ahí nuestros ventiladores y los vamos a poner a los pacientes directamente, así sin pasar por nada, ¿no? O sea, con un desconocimiento que se entiende, pues, porque no tenemos una industria en México en materia de dispositivos médicos. Pero el otro día alguien dijo, es que los dispositivos no pueden estar a medias, o sea, no podemos tener reglas de flexibilidad a medias. El dispositivo tiene que ser seguro o tiene que ser seguro. No puede haber un dispositivo medio seguro como para más o menos aprobarlo nomás así porque sí, ¿no? O sea, coincido completamente con esa regla. Entonces, para más o menos platicar un poquito los tiempos, por ejemplo, el ventilador es un dispositivo clase 2 en algunos países, un clase 3, aquí en México lo pusieron como un clase 3. Para un clase 2, típicamente en cualquier país, ya sea México, Estados Unidos, Canadá, Europa, uno se tarda alrededor de 4 a 5 años en sacar un dispositivo médico aprobado regulatoriamente. Un clase 3 estamos hablando de unos 7, 8 años. Y también me falta hablar de otro tema importante que no es nada más el tiempo. Un clase 2 tendrías que invertirle por lo menos, dependiendo del dispositivo, pero pueden oscilar inversiones desde $1,5 millones hasta 8 o 9 millones de dólares en desarrollar estas tecnologías. Mientras que un clase 3 pudiéramos estar hablando de no menos de 20 millones de dólares hasta 60, 70 millones de dólares para poder desarrollar una tecnología clase 3. Entonces son inversiones muy fuertes, o sea, se entiende de alguna manera por qué en México no hay producción local de tecnología clase 2 y clase 3. Es perfectamente entendible porque los montos son muy altos, los tiempos son muy largos, pero de alguna manera tenemos que empezar porque son productos de primera necesidad. Dígase, por ejemplo, el caso de los stents coronarios. Nosotros estamos involucrados en un proyecto para poder desarrollar tecnologías endovasculares, dígase stents, dígase filtros de vena cava, dígase oclusores de conducto arterioso, dígase diversores de flujos cerebrales, dispositivos para aneurisma. Son dispositivos clase 3 que nos van a llevar mucho tiempo, llevan mucha inversión, sí, pero son de primera necesidad porque las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares son la causa número 1 de muertes en México. Entonces digo yo, ¿por qué no hay nadie invirtiendo en eso? ¿Por qué invertimos en una industria, o bueno, la industria que sí existe, el 10% que no importamos, que sí producimos localmente, pues son dispositivos muy sencillos, son abatelenguas, son jeringas, son sábanas, son cubrebocas, que de alguna manera son dispositivos médicos, pero de baja tecnología. Entonces, yo creo que en México tenemos que tener un poquito diversificado de las 3 tecnologías, ¿no? Los 3 tipos de dispositivos médicos que hay. Entonces, de alguna manera, para contestar la pregunta yo creo que debemos de impulsar esta industria de una manera ordenada, de una manera regulada, pero incentivada al mismo tiempo. Es decir, porque nos pudiéramos poner muy estrictos en temas regulatorios, entonces nadie le va a entrar. Entonces yo creo que más bien aquí es trabajar muy de la mano con el gobierno federal para que dé los lineamientos clave para que la industria le apetezca poder empezar a desarrollar la tecnología en México. Sí. Ok, bueno, poniéndole pausa un poquito a la parte de los dispositivos, quisiera nomás preguntar un poco así rápido de rebote a Ricardo. Ahora que se vino toda la parte de la pandemia y la urgencia de controlar y de saber y de tener realidades de equipo médico, ¿cuál es el panorama de lo que ustedes han visto con TINC desde lo que se conoce dentro de los hospitales? Sí, ahorita como dice el doctor, ¿no? Que uno cuando
cuando está hablando de dispositivos médicos tiene que ser seguro, y una frase que me robo de tu clase, Doc, es que ingeniero precavido vale por dos, inclusive aquí en el sector salud vale por mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué te platicaré de los hospitales que nos tocó, por ejemplo, apoyarlos, hacerle consultoría? Es que estamos en pañales en todo esto, lo que viene siendo gestión de inventarios. O sea, yo veía inventarios, me mandaban cosas que ni ellos sabían si tenían o no, y pues tú sabes, ¿no? Que aquí en la costumbre del mexicano, como dice el doctor, es que muchas veces le sacamos a la inversión, ¿no? Y básicamente nosotros queremos arreglar cuando de plano el dispositivo ya no me dé más. Pues entonces esto es un broncón porque nosotros queremos como que incentivar y buscar la manera al hospital que si ellos planean de una manera adecuada, obviamente esos dispositivos les van a ser más rentables durante su vida útil y les van a poder generar mucho más. Pero a nivel general, a nivel salud general, que me tocó gestionar algunos hospitales, te digo que sí es un problema real. Ahorita el doctor menciona muchas cosas sobre problemas reales, oportunidades de mercado que hay, eso es algo indiscutible, y aquí es donde dejo la interrogante, ¿no? A mí me tocó trabajar con hospitales privados, ahora no me quiero imaginar cómo tienen ellos el sector público, ¿no? Cómo funciona, si en verdad están dedicando lo que le tienen que dedicar. Me comentaba un caso para complementar esto, un cliente con el que tuve la oportunidad de hablar ayer, me dice, oiga, sí, que le llegaron a mi director unos ofertones de ventiladores de Israel, por ejemplo, ¿no? Y el ingeniero es donde entra aquí al rescate, por decirlo así, un ingeniero clínico, ok, son dispositivos traídos de Israel, pero ¿qué onda con las refacciones? ¿Qué onda con los consumibles? ¿Cuánto me va a durar? ¿Dónde lo voy a conseguir? Y ahí es cuando ya entra el proceso de planeación, o si en verdad me conviene traer uno que me cueste la mitad desde allá, pero a la larga me va a costar mucho más, porque al final del día la adquisición de equipo médico, la compra como tal, es solamente la punta del iceberg. Entonces se tiene que hacer una justificación en base a Health Technology Assessment, que se le llama en inglés, y ahora sí ya saber en base a las necesidades que yo tengo como hospital, ahora sí comprar. Pero te digo, hay mucha resistencia y hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, es motivante y a la vez es frustrante, es como una mezcla ahí, no es como que saber por qué tengo que sufrir, encontrar ahí el No, medio, genial. medio. Me gusta mucho tu comentario enfocado en la parte esta o sea, de la relevancia del ingeniero clínico, ingeniero biomédico clínico dentro de las instituciones, que, pues, que sí tienen que ir teniendo un poco más de relevancia hacia la parte de planeación de una estrategia a mediano o largo plazo, no solo de refacciones, sino de ser esa voz que puede impulsar a las decisiones de una dirección médica, de una dirección de un hospital, Claro, para saber hacia dónde se van a enfocar los esfuerzos, para no tener que estar batallando, o batallar lo menos porque posible, más bien, al con un final poco del más día de ahorita información. que, ajá, al final del día ahorita que habla el doctor de mucho dinero, ¿no? De billones de dólares, al final del día acuérdense que tanto un hospital como este tema de los dispositivos médicos, al final un hospital es una empresa que tiene que ser rentable. Entonces, y si es rentable, ese dinero se puede usar para reinversión y mejorar y tener una mejor atención, y que al final del día el beneficiado de todo esto, de las buenas prácticas en salud, al final del día el más beneficiado somos nosotros, los pacientes. Que el yo estar seguro del momento de ir a un hospital, que se me vaya a implantar un stent, algo así por el estilo, que sepa que ese stent es de la mejor calidad, que me da orgullo que sea mexicano y que sea de los mejores. Inclusive si esta máquina de anestesia con la que me van a hacer cirugía, que sepa yo que tiene los mantenimientos que debe tener, porque pues pueden suceder muchos eventos adversos, ¿no? Y ya después de eso, como decimos, como digo aquí en Sonora, acá si no la pasas ya no la cuentas, pues entonces pues ya no me tengo que contar ese problema que tuviste como paciente. Entonces sí, básicamente es eso, es ya ponerte la camiseta como ingeniero biomédico, que al final del día mi proyecto, mi trabajo es en una persona. Por eso menciona por algo el doctor de que las regulaciones van a ser bien estrictas, pues sí, porque pues ingeniero precavido vale por dos, tiene que ser seguro y seguro. Bien, genial ahí. Ok, bueno, yo creo que todavía tenemos algo de tiempo y tengo ahí pues es más enfocar hacia un tema de que ya hablamos un poquito de la oportunidad que está, eh, si pudiéramos más bien como trazar una línea que nos conecte directamente esta parte de las oportunidades y cómo las pudiéramos estar atacando de mejor manera.
hacia el sector, bueno, hacia el sector de dispositivos, porque no es nada más el sector salud. Hay mucha manufactura y sobre todo desarrollo de productos que si empezamos a hacerlo alrededor de una industria tan especializada, quisquillosa y que tiene tanta significancia en éxito o falla de una terapia, de un procedimiento, de una vida, pues eso nos va a ir llevando a no sé, como a desembocar en que las cosas en general en la industria puedan tener otra cara, ¿no? Pero quisiera ya con la experiencia que ha tenido tanto Ramsés como Ricardo, sobre todo aprovechar esto para entender cuál es el camino que podemos empezar a tomar para atacar esta oportunidad, más que nada, porque ya no Sí. queremos, o sea, sí, nos faltaron muchos equipos, nos falta mejorar, pero sí, si ahorita tú tuvieras la decisión de hacerlo, ¿cómo sería el mejor camino? Yo aquí quiero agregarle también a esta pregunta porque creo que con toda humildad digo que el doctor es el más preparado para comentar eso, ¿no? Yo sé que Tink, me tocó vivirlo, Tink viene en parte por este ejemplo de Startup Chile, ¿no? Que es un fondo que se saca por parte de impuestos chilenos, ¿no? Que es una manera de ciudadanos chilenos, ¿no? Entonces, de ahí quiero partir mi pregunta también, pues, ¿qué es lo que falta para que se realice esto aquí en México? Pues, ¿cómo le hago yo para que haya, por ejemplo, una Startup México? Una empresa o organización que se le llama en inglés, no el funding, pero a mismas empresas mexicanas, pues que sea de nosotros para nosotros, o si se quieren venir a otros países adelante, pero que haya alguna manera de competir por bajar ese fondo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque me uno a la pelea. Me uno a la pelea. Genial. Bueno, yo desde mi perspectiva, ahorita estaba pensando mucho en la pregunta que hizo Fernando. ¿Cómo le haces para empezar a atacar el problema? ¿Cómo agarras al toro por los cuernos? Eh, y ahí quiero platicar un poquito de la experiencia que tenemos nosotros. Cuando hay gente que tiene la iniciativa de desarrollar dispositivos médicos, y estoy hablando particularmente de dispositivos médicos, porque hay muchas otras industrias que no tendrían este problema tan enredoso del tema regulatorio y las buenas prácticas de manufactura y todo eso, ¿no? Yo le quiero sugerir al público que nos está escuchando que si tienen muchas ganas de incursionar en este tema, que la verdad es que es una carrera muy noble y es una oportunidad de negocio muy alta, muy grande, yo les recomendaría que empiecen por dispositivos médicos o tecnologías de menor riesgo. Por ejemplo, hay dispositivos clase 1. Como mencionaba yo, es cierto que me quejo de que nada más producimos dispositivos clase 1 en México. Sin embargo, hay mucho mercado todavía de dispositivos clase 1 que producir. ¿Por qué recomiendo esto yo? Porque aquella persona que va empezando en este negocio se va a dar cuenta de todos los requisitos regulatorios, pero sin tanto lío y sin tanto costo. Un clase 1, algunos no requieren de autorización sanitaria, algunos otros sí. Pero los procedimientos regulatorios son muchísimo más sencillos y más eficientes si empezamos a desarrollar tecnología de clase 1, que también es hay muchísima necesidad. Yo creo que hay hasta más necesidad de tecnologías clase 1 que de las otras dos clases, ¿no? Más sin embargo, pues suelen ser tecnologías no muy elevadas, ¿no? Es decir, no son desarrollos muy complejos, ¿no? Entonces, esa es una vía. ¿Por qué? Porque les va a dar experiencia, les va a dar fondeo rápido, las inversiones no son tan grandes, entonces pueden empezar a impulsar su negocio de desarrollo de dispositivos clase 1 en un principio, para luego incursionar tal vez a un clase 2 y luego a un clase 3, ¿no? Entonces, ahora también hay otra categoría de dispositivos médicos en México que son lo que yo les llamo, no existe esto que voy a decir, pero así le llamo yo, los dispositivos clase 0. Aquellos dispositivos que son más o menos un dispositivo médico, pero están en el listado de los no registros en el Diario Oficial de la Federación, que no catalogan per se como dispositivos médicos. Es decir, son aquellos dispositivos como, no sé, sillas de ruedas, caretas faciales, equipos de protección. Son cosas básicas de necesidad alta en el sector salud que ni siquiera requieren de procesos regulatorios.
Entonces, aquellas personas que quieren empezar a incursionar en este negocio, yo les recomiendo mucho que se vayan por esa vía. No tanto para que se queden enfrascados en esos dispositivos, sino como para que lo agarren como parte de la experiencia que tienen que hacer o aprender, para que tal vez 2 años después, 3 años después, comiencen a hacer su primer clase 2. O que también tengan el deseo de incursionar en hacer dispositivos médicos clase 2, clase 3 en el extranjero. Nosotros tenemos dispositivos aprobados por la Food and Drug Administration y vaya que fue una experiencia de aprendizaje muy padre. Nos costó mucho trabajo, mucho dinero, mucho esfuerzo, pero después de 4 años sacamos un dispositivo clase 2 de cirugía artroscópica en la Food and Drug Administration, y para mí fue una experiencia muy padre de aprendizaje porque de alguna manera me di cuenta qué tanto nivel o qué tan estricto puede llegar a ser un proceso regulatorio de un dispositivo médico implantable. Entonces, digamos que tuve esa experiencia. Entonces, yo lo que quiero transmitir aquí es de que se puede. ¿Cuál fue el error que yo cometí al principio? Tal vez querer empezar con clases 3. ¿Por qué? Porque yo me especialicé en el tema de implantes endovasculares. Entonces, no es que lo haya dejado, simplemente lo estoy poniendo al final de la cola de impresión. ¿Por qué? Porque quiero empezar a seguir aprendiendo de otras tecnologías de menor riesgo, ¿no? Clases 1, clases 2, que es lo que mayormente estoy haciendo. No he dejado de lado los stents. Tenemos una compañía en Canadá que está desarrollando implantes endovasculares, pero de alguna manera yo les recomiendo que vayan siguiendo la lógica de empezar por desarrollar dispositivos de menor riesgo como los clases 1 o como los dispositivos que están en el listado de no registros del Diario Oficial de la Federación, para luego aprender de tecnologías más complejas. Esa sería mi respuesta de cómo empezar a atacar esta industria en México. Ok, me parece, fíjate que es muy buen consejo, de hecho, porque inclusive ves el monstruo de lo que es una industria, ves el monstruo de la cantidad de los miles de millones de dólares que son potenciales ahí, y pues la verdad es que piensas en tirarle primero a la estrella, ¿no? Y muchas veces dices, pues apúntale a la luna o apúntale a las estrellas, de todos modos caes ahí arriba. Yo creo que sí, en este tema vale mucho la pena entender que un camino sólido y bien entendido te va llevando al siguiente paso, en vez de perder algo de validación, perder reputación en el camino porque te equivocaste en algo tan escrupuloso como es toda esta regulación, ¿no? Y el equipo médico, dispositivos médicos. Genial. En la parte de qué podemos empezar a hacer para controlar mejor nuestros dispositivos, la parte relacionada con todo lo que hace Tink, o sea, qué puede ser en el día a día esta introducción a prepararnos inclusive a una industria propia mexicana, porque pues, yo en lo personal yo tuve oportunidad de trabajar en hospital público y algunos detalles de los que veíamos no los veíamos, pero ibas entendiendo un poco que si habías tenido una licitación y se había asignado a equipo médico que venía de Estados Unidos, cambiaba tu mindset contra el equipo que estaba comprado, que ya sabías que era chino o que ya sabes que venía de algún país asiático, porque bajaba mucho el precio y pues bueno, la calidad también se reducía de sobremanera, ¿no? Como por qué tenemos que estar bajando y subiendo el estándar nada más de acuerdo al precio, si realmente es una realidad que podemos estarlo haciendo aquí, y dejar de tener como que un doble rasero en esa parte, sino, oye, pues es lo que necesito, es lo que cumple y es lo que me va a servir, va Sí. o no va, en vez de déjale pregunto a ver de dónde viene. Aquí, más que nada en mi experiencia, lo que le gusta mucho a los médicos que les fundamentes es que obviamente les tienes que fundamentar con números y con evidencia que garantice que lo que estás diciendo va de acuerdo con algo garantizado, ¿no? En este caso lo que mencionas es principalmente lo de HTA, lo de Health Technology Assessment, y demostrarlo con evidencia, ¿no? De que, oiga, doctor, a lo mejor usted quiere un Ferrari, pero disculpen, no necesita un Ferrari, necesitas
un Mazda, necesitas pues algo así, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Tus necesidades no van ad hoc a lo que tú quieres o a lo que quiere tu hospital, porque muchos son de que, es que yo vi que la competencia tiene este ventilador que es tiene todo lo necesario y hasta tiene de más. Pues sí, doctor, pero allá ellos y nosotros, ¿sabes? Nosotros lo que necesitamos, y a lo mejor le garantizo que con esto que estamos haciendo, con estas buenas prácticas, ya el día de mañana, cuando nuestro hospital lo demande, ahora lo demande de tenerlo así, ahora sí ya lo podemos comprar, ¿no? Pero siempre y cuando no es todo un tema, porque ahora sí que es una lucha, a veces puede ser una lucha de egos, o sea, es complicado, entonces siempre tienes que tener tu evidencia, ¿no? Ahora sí que decir de que si vas a decir algo tiene que ser fundamentado. No sé, doctor, si tengas alguna experiencia tú con doctores, tú que también, bueno, que la seguro la tienes, ¿no? Pero ¿qué experiencias has tenido en este caso? O sea, ¿por qué te comprarían a ti y no comprarían una Striker, por ejemplo? Bueno, en nuestra experiencia, ¿por qué me comprarían a mí? Voy a plantear el caso de un dispositivo que ya estamos comercializando en Estados Unidos, el caso de Ziptec. Yo estoy compitiendo contra gigantes, ¿no? Estoy compitiendo contra Artex, contra Smith Nephew, contra DePuy Synthes, Stryker creo que también tiene una línea de productos de cirugía artroscópica. Pero, ¿por qué nos compran a nosotros? Porque nosotros desarrollamos una tecnología muy específica para reparación, para una mejor reparación de tendones y ligamentos. Entonces, yo no digo que los productos de ellos sean malos, son buenos, pero nosotros hacemos una cosa, un tipo de cirugía mucho mejor que ellos. Es un tipo de cirugía, a lo mejor hay 20 tipos de cirugía dentro del mercado de cirugía artroscópica, pero en la que nosotros nos especializamos y nos enfocamos lo hacemos mejor. Está demostrado clínicamente que nuestro dispositivo funciona mejor. Entonces, es interesante ver cómo llega un cirujano ortopédico y dice, oye, yo te voy a comprar a ti Ziptec en lugar de comprarle a Artrex o en lugar de comprarle a Smith Nephew. ¿Por qué? Porque para este tipo de cirugía, por ejemplo, reparación de Haglund, de tendón de Aquiles, por ejemplo, somos mejores. Entonces, eso nos distingue en esa categoría, ¿no? Bueno, obviamente, cuando estamos hablando de equipos tipo ventiladores, obviamente ellos tienen mucha más experiencia que nosotros, ¿no? No estoy diciendo que seamos mejores. Pero, por ejemplo, en el caso de asistente artroscópico, sí, son gigantes. Entonces, pero en nuestro caso en particular, somos mejores en un procedimiento muy particular. Casi te pudiera decir con este apellido y con este nombre, es decir, somos especialistas en cirugía artroscópica de hombro transósea sin ancla. Entonces, ahí es nuestro nicho de mercado. Entonces, ahí es cuando normalmente llega un grandote y dice, oye, ¿sabes qué? Me interesa tu producto, te compro. Y te compran la empresa por $120 millones, que es en cierto modo lo que queremos que suceda. Entonces, y valieron la pena los 10, 15 años, ¿no? Así es. Bueno, fue menos, ese proyecto lo hicimos en 4. Pero a fin de cuentas, nuestra tirada es tener un exit sale de ese tipo de tecnologías. Es decir, especializarte muy bien en una categoría que tú sabes más que nada y estás bien convencido de que tu producto es mejor que la competencia, y la competencia los grandotes te van a terminar comprando. Entonces es un modelo de negocio muy común, tener un exit sale, le invertiste $2 millones, $3 millones, 4 años, 5 años de tu vida, pero al 5º año resulta que ya tienes aprobación FDA y vendes la compañía en $200 millones. Entonces, esa es la estrategia que tenemos como empresa. Cuando ven que Google compra a alguien, cuando ven que Instagram compra a otro, cuando ven que otro compra a otro, es lo mismo que sucede en estos casos, ¿no? Exactamente lo mismo. Instagram compra a otro porque hay un producto que hace muy bien su trabajo en una área en particular. Y es cuando los compran. Y al final del día, lo padre de la salud, lo padre de nuestro sector, es que al final del día tenemos, son problemas, pero al final del día vuelvo a lo mismo, son personas. Y así como dices tú tal cual, de que una cirugía de hombro transósea y esto y lo otro, pues es esa cirugía y va a haber mucha gente que la va a necesitar, pues. Entonces, ahí está. Te da validación a ti como empresa, como el equipo profesional que estuvo involucrado en el proyecto, y al mismo tiempo mejora el desarrollo o el
aftermath de todo, de todas esas cirugías relacionadas, porque ya no estás tú compitiendo contra ellos, sino que ellos están usando una solución que era mejor, punto. Entonces, sigue siendo en beneficio de un sector completo y de la población. No sé, sí lo entiendo como un ganar-ganar. Ojalá sirva Claro, de anuncio y te escuchen. claro, es la idea. Bueno, como último, yo creo que vamos cercanos en tiempo. Vamos a cerrar un poquito nada más con un par de, pues algún comentario que tengan ustedes y luego ya yo termino la transmisión. Si pudieran regalarnos algunas palabras antes de finalizar. No sé quién gusta ir primero. Pues yo. Yo soy rapidito. Bueno, sí, adelante, adelante, Doc. Adelante. No, yo nada más Bueno, iba a comentar, ajá, sí, está desfasado. Eh, sí, es está una desfasado. industria muy noble. Es una industria muy noble esto de los dispositivos médicos. O sea, yo invito al público que nos esté viendo a no tenerle miedo a esto. Es un tema difícil, precisamente porque es un tema difícil, es muy atractivo económicamente. ¿Por qué? Porque no todos le están entrando. Entonces, todo el mundo puede hacer páginas web, todo el mundo puede hacer muchas otras cosas, ¿no? Puede hacer manufactura de productos sencillos. Esos son como el libro ese que dice, esos son los océanos rojos, ¿no? Entonces, que hay que movernos al océano azul. Entonces, este tema de los dispositivos médicos en México es un océano azul porque nadie le está entrando. No porque no exista la necesidad, hay mucha necesidad, pero es complejo. Y qué padre que sea Ujú. complejo porque entonces es retador. Entonces ese es mi último mensaje de motivacional para que le entren a esta industria, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Mire, va esto nomás así como con la poca experiencia que tengo y con lo que me ha tocado ver. Es que, primero que nada, láncense, o sea, no tengan miedo o sea, primero me aviento y ya después averiguo qué pasa, pues porque muchas veces, como dice alguien de nuestra empresa, que esta frase también se me quedó pegada, es de que mucho análisis causa parálisis. Entonces, si yo me quedo pensando, viendo que me llegue la oportunidad, pues la verdad es que nunca te va a llegar, ¿no? Otro consejo que me gustaría dar es que encuentren su motivación, ya sea por eliminación. Al final del día, si se lanzan y se lanzan y se lanzan, van a encontrar cosas que no les gusten y van a encontrar es la que verdaderamente les termine gustando, ¿no? O sea, que encuentren por qué vale la pena sufrir. Así como menciona el doctor y Fernando, todas las peleas que han tenido que luchar, pues ahora sí que encuentro yo, esto es mi motivo, lo que me gusta y pues yo voy a pelearla hasta que en verdad den, ¿no? Y esta búsqueda de oportunidades. Y ya por último, siempre y no menos importante, relaciónense con gente que es mejor que ustedes. Que no les gane el ego porque se aprende demasiado conociendo gente. Eso sería todo para mí. Genial. La verdad es que, pues antes que nada, y antes que agradecer a nadie más, les agradezco por su tiempo, Ramsés, Ricardo. Me ha dado mucho gusto poderlos escuchar, poderlos ver de nuevo, doctor. Ojalá, les agradezco por todo este ratito de nuevas lecciones, porque también, inclusive, yo voy aprendiendo aquí de ustedes. Eh, a mí me encanta que podamos tener este tipo de foros. Básicamente agradecemos a Headland y a todos sus patrocinadores para que esto pueda suceder. Eh, a mí me encanta toda esta parte de la industria del sector salud más bien. Yo soy ingeniero médico y estoy enamorado de todo lo que sucede alrededor, en medio, abajo, arriba. Y es, como lo dice el doctor Ramses, una industria muy noble y simplemente es para tenerle cuidado, tenerle mucha atención a lo que hacemos, aunque a veces no estamos acostumbrados a esto, porque son detalles muy relevantes y va a costar la vida de X cantidad de personas. Pero eso no implica que no nos podamos meter, que no podamos hacerlo bien. Es un buen ejemplo. Hay otros N cantidad de ejemplos actualmente en el país que están desarrollando sus propios o dispositivos o emprendimientos, startups, soluciones, terapias, que todos tienen una manera específica de hacerlo. Ellos empezaron un camino y yo creo que vale la pena mucho seguir los consejos, tanto de Ricardo como del doctor Ramsés. Bienvenidos a esta parte, a esta versión de Headland, de Talentland, y espero que pronto nos volvamos a ver. Les agradezco su tiempo y estamos en contacto. Cualquier detalle, no sé si gusten dejar alguna red social
para que la gente los pueda seguir? Pues yo estoy en LinkedIn, ahí entonces si buscan Ramsés Galas en LinkedIn, ahí me contactan. Yo en LinkedIn, Ricardo Rivera, y en mis redes sociales, RichRR1, y también, aprovechando el anuncio comercial, me gustaría invitarlos a escuchar un podcast que tengo que se llama Cerebro Alimentado, que es básicamente cómo puede ayudar a contrarrestar todo esto que mencionas, doctor, las enfermedades crónico-degenerativas. O sea, un infarto cerebrovascular trae muchas cosas por detrás, ¿no? Entonces, cómo yo puedo ayudar a crear una cultura más sana, por decirlo de alguna manera. Pues ahí expreso lo que me voy enfrentando. Estoy de la mano con una nutrióloga y pues ahí la llevamos. Perfecto. Una vez más, les agradezco su tiempo, su presencia y nos escuchamos pronto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Cuídense, échale ganas. Dale pues. Hasta luego.